capítulo 5, ahí en el Evangelio de Mateo, vamos a hablar sobre un tema bien importante, relevante para muchos, muy importante para nosotros, y es acerca de que existe una pureza que Dios demanda de nosotros que va más allá del acto externo y al corazón interno. Dios transforma todo nuestro ser, y cuando Dios nos perdona a nosotros, bueno, hay bastante cambio, muchas veces desde el principio de nuestra conversión, y muy radicalmente que también se mira en lo externo de nuestras vidas. Pero Dios demanda también no solamente aquello que es externo, sino que va más allá y dice, es muy importante que esa transformación también se mire en tu vida, la miren los demás, y que también sea desde el corazón, desde lo interno de tu ser. Quiero hablarles acerca de unas estadísticas que encontré yo, que se hicieron hace aproximadamente 2 años. Perdón, hermanos. Diversos estudios psicológicos recientes muestran la gravedad del pecado que Jesús confronta. Y estos estudios lo hicieron estas organizaciones, que en inglés es, sus siglas son en inglés es GSS, que es General Social Survey, como encuesta, y el Instituto de Estudios Familiares, dice que entre el 15% y el 25%, que viene siendo hasta una cuarta parte de los matrimonios aquí en Estados Unidos, reportan infidelidad en algún momento de sus matrimonios. Este estudio dice que del 15% hasta el 25%, que es la cuarta parte de los matrimonios hispanos aquí en Estados Unidos, reportan infidelidad en algún momento de sus matrimonios. Otros estudios, que este es el Pew Research, y estudios académicos sobre la familia latina, son enfocados en una población hispana en Estados Unidos, específicamente ellos. Indican tasas similares o ligeramente inferiores, pero con crecimiento en generaciones jóvenes debido a cambios culturales. Este otro estudio se va a que esto se está dando mucho en matrimonios jóvenes también. El propósito que nosotros estamos viendo aquí y que el Evangelio de Mateo nos enseña en este capítulo, en este libro, perdón, es desarrollar el carácter del ciudadano del reino de Dios. Entonces nosotros estamos estudiando acerca de que este es el sermón del monte, que el Señor Jesucristo sube al monte a enseñar y predica especialmente para aquellos que ya son parte del reino, ellos vivan de acuerdo al carácter de la cual son transformados y salvados, de acuerdo al carácter que Dios quiere que vivas. Las bienaventuranzas representan el perfil espiritual del verdadero creyente. No describen condiciones para salvación. No te está enseñando esto desde el principio, o las bienaventuranzas o el sermón del monte, que digas, esta es una condición para que tú llegues a la salvación. Eso no es, sino son evidencias de una vida regenerada. Estas deben ser las evidencias de que tú ya eres salvo. En este contexto, Cristo profundiza la ley, mostrando que la justicia del reino supera la justicia externa de los fariseos. Y aquí Mateo se está yendo está hablando cuál es la justicia de Dios, cuál es la justicia de Cristo que tú ya tienes si eres salvo, y cuál es la justicia de los fariseos por las cuales ellos quieren llegar a ganarse la salvación. Mateo muestra que el reino no es meramente externo o político, sino profundamente espiritual y moral. Aunque hasta ahorita no me han preguntado por qué en estos sermones o en estas proyecciones yo tengo una corona que está al revés ahí, es porque para ese tiempo en que Mateo estaba presentando, Él es el rey de los judíos, Él es el rey mesiánico, Él es el rey que se profetizaba que iba a venir, es porque muchos en ese tiempo, ese pueblo judío estaba esperando un rey al revés, estaba esperando un rey político, un rey que viniera a liberarlos de la opresión o de esa subyugación que tenían ese gobierno romano con los judíos, y querían ese tipo de salvación.
Ese tipo de salvación de sufrimiento, ese tipo de salvación político, ese tipo de salvación revolucionario. Y Mateo les dice, Él es otro rey, diferente. Por eso el Señor Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Ustedes piensan un reino al revés, pero mi reino no es de este mundo. Para ello, el sermón de hoy, Jesús confronta la superficialidad religiosa en el área de la ética sexual. Y ahora nos vamos y vamos a hablar también del matrimonio el día de hoy. Vamos a hablar acerca de lo que es el divorcio de hoy, la ética sexual. Quiero darles un poco de contexto. Y es que en tiempos de Cristo el adulterio era condenado legalmente. Y yo les traigo un versículo a la cual los fariseos pensaban de qué manera es el adulterio. Pero antes de traerles este versículo del Antiguo Testamento, quiero que busquen este pasaje en sus Biblias. Mateo capítulo 5, versículo 27. Mateo capítulo 5. Versículos del 27 al 32. No sé si ustedes ya lo tienen ahí. Mateo capítulo 5 del 27 al 32. Y quiero leérselo y ustedes lo leen ahí. No lo traigo aquí porque es todo el pasaje que vamos a estudiar. Después los voy a traer individual aquí. Pero es Mateo capítulo 5 del 27 al 32. Y dice el 27 en adelante, dice, ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pero yo les digo que todo el que mira a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Si tu ojo derecho te hace pecar, arráncalo y tíralo, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te hace pecar, córtala y tírala, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo vaya al infierno. Versículo 31. También se dijo, cualquiera que repudia a su mujer, dice que le dé carta de divorcio. Pero yo les digo que todo el que se divorcia de su mujer, a no ser por causa de infidelidad, la hace cometer adulterio, y cualquiera que se casa con una mujer divorciada comete adulterio. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos permites ahora leerla. Señor, gracias porque ahora nosotros podemos ir y decir, Señor, ¿qué es lo que tú dices acerca del matrimonio? ¿Qué es lo que tú dices acerca del divorcio? Señor, perdónanos, mi Dios, porque muchas veces nosotros o no entendíamos esto o no quisimos conocerlo, saberlo, Padre, o tal vez nosotros también lo malinterpretamos. Señor, ayúdanos y ayúdanos a poder ser fieles. Fieles, Señor, a ti, fieles nosotros en nuestro matrimonio, con nuestra pareja, Señor, en la ética sexual. Y te pedimos, Señor, que tú nos perdones y nos ayudes a poder reflejar cada día, Señor, a tu Hijo Jesucristo en nuestras vidas, como tú quieres que lo hagamos hacia todos los demás que están a nuestro alrededor. Señor, gracias por este tiempo. Gracias porque tú nos ayudas. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora sí, les traigo lo que es de dónde traen estas personas, porque si Jesús les dice que ustedes han oído que se dijo no cometerás adulterio, en el versículo 27, ¿qué estaban pensando estas personas que le llegan a Jesús y le preguntan acerca de lo que es el adulterio o la carta de divorcio? ¿En qué estaban pensando? En Levítico capítulo 20, versículo 10. Y este pasaje dice, si un hombre comete adulterio con la mujer de otro hombre, que cometa adulterio con la mujer de su prójimo, dice, el adúltero y la adúltera ciertamente han de morir en ese tiempo, en ese tiempo levítico, en ese tiempo del Antiguo Testamento. Entonces, lo que es por decir así, cómo pagaban o cuál era la consecuencia de aquellos que cometían adulterio, era con la muerte. El gran problema es que ahora, en esos tiempos de Jesús, lo reducían a un mero acto externo
ellos decían, ok, entonces el acto salió a la luz, se cometió adulterio, entonces, ¿qué va a pasar con la consecuencia? Los fariseos ignoraban la corrupción interna del corazón, por eso Jesús se fue más al fondo, no solamente del acto del adulterio en sí externo. Hoy, aunque el adulterio sigue siendo moralmente censurado, la cultura lo ha intentado de normalizar mediante entretenimiento, redes sociales y relativismo moral. Y ahorita nosotros estamos viviendo en la cual la cultura que nos está tocando a nosotros vivir es que quiere normalizar ese adulterio. Quiere minimizarlo. La diferencia no es que el pecado haya cambiado en aquellos tiempos o en este tiempo, sino que la conciencia colectiva se ha endurecido. Ahora, la dureza del corazón, que también al principio ese es el problema, y Jesús se los dijo que por su dureza de su corazón ellos querían divorciarse, ahora ese sigue siendo el mismo pecado, el mismo problema, todo viene del problema del corazón, pero se ha endurecido también el día de hoy. Y a esto vamos nosotros al punto número 1. Vamos a hablar de que la santidad exige pureza del corazón, no solo conducta externa. Si tú y yo somos llamados a la santidad, y si somos hijos de Dios, somos perdonados, entonces si nos dice a nosotros, busca la santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Esa santidad exige pureza del corazón, no solamente conducta externa. Si tú tienes el Espíritu Santo y tú eres una persona regenerada, perdonada, entonces esa santidad por la cual Dios exige que tú muestres, que tú busques y que tú vivas, no solamente se va a reflejar en lo externo, sino que va a ser desde el corazón. Mira lo que dice los versículos 27 y 28. Ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pero yo les digo que todo el que mira a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio con ella en su corazón. Este es el momento tal vez para reflexionar sobre cómo nuestros pensamientos revelan el estado de nuestro corazón y la necesidad de una transformación interna. Quiero que hagamos un paréntesis, porque quiero que veamos ustedes han oído, pero yo les digo de Jesús. Jesús dijo seis veces aquí en este capítulo, aquí en Mateo, donde dice, ustedes han oído esto, pero yo les digo esto. Y lo repite varias veces, ¿Ok? El primero está en el 21. Mateo capítulo 5, versículo 21, que dicen, ustedes han oído que se dijo a los antepasados, no matarás, y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Pero ahí va el pero de Jesús, el 22. Pero yo les digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte, y cualquiera que diga insensato a su hermano o fatuo, dice en la Reina Valera, será culpable ante la Corte Suprema, y cualquiera que diga idiota será merecedor del infierno de fuego. Aquí lo primero que Jesús dice, recuerdan que se dijo esto, pero yo digo esto. Ahora vamos al versículo 27, el que vamos a ver el día de hoy. Dice, ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pero ahí va el pero Jesús dice, pero yo les digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. El versículo 31, el versículo se fue. Entonces en sus Biblias, el versículo 31 dice, también se dijo, cualquiera que repudie a su mujer, que le dé carta de divorcio. El versículo 31, ahí en sus Biblias. ¿Pero qué? ¿Pero qué dice Jesús? El versículo 32, pero
Dice, yo les digo que todo el que se divorcia de su mujer, a no ser por causa de infidelidad, le hace cometer adulterio, y cualquiera que se casa con una mujer divorciada comete adulterio. Ahí va otro, ahí va otro. Ahora el versículo 33. Ya les dije el versículo 33. Dice, también han oído que se dijo a los antepasados, no jurarás falsamente, sino que cumplirás tus juramentos al Señor. Pero, dice Jesús, pero el versículo 34, yo les digo, no juren de ninguna manera ni por el cielo, porque es el trono de Dios. Ahí va otro, el versículo 38. El versículo 38. Ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente. Pero el 39, pero yo les digo, no resistan al que es malo, antes bien a cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Uno más, el versículo 43. Ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero, el versículo 44, yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen. ¿Qué pasa aquí? ¿Será que Cristo está en contra de la ley? ¿Será que está Cristo en contra de todo lo que se dijo eso? ¿Será que Cristo quiso tirar a la basura todo lo demás, todo lo del Antiguo Testamento? No, Él no vino para abrogar la ley, Él vino para cumplirla y la cumplió. Entonces, ¿por qué Cristo elevó tanto los estándares? ¿Por qué si en aquel tiempo se estaba diciendo de que solamente el acto como el adulterio se veía en lo externo? ¿Por qué ahora Jesucristo viene a decir, dice, todo aquel que mire a una mujer, nomás con mirar a una mujer con deseo, ya adulteró en su corazón? ¿Por qué si antes se había dicho amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo, vas a estar en contra de tu enemigo? Ahora les dice amen a sus enemigos. Qué difícil es amar al enemigo, y oren por los que los persiguen, porque para nosotros es muy fácil amar a aquellos que nos aman, amar a aquellos que están de acuerdo con nosotros, amar de aquellos que son fáciles de amar, se dejan amar, pero qué difícil es el enemigo. Y te dice, ama a tu enemigo y ora. ¿Por qué lo levantó tanto el estándar Jesús? ¿Por qué también dijo, dice que anteriormente dijo, no jurarás falsamente, sino que cumplirás tus juramentos al Señor? Pero yo les digo, no juren de ninguna manera, ni por el cielo, ni por nada, porque eso es el trono de Dios. ¿Por qué Jesús dijo, cualquiera que repudia a su mujer, como antes se decía, que le dé carta de divorcio? Pero ¿por qué Jesús dice ahora? Pero yo les digo que todo el que se divorcia de su mujer, a no ser por causa de infidelidad, le hace cometer adulterio, y cualquiera que se casa con una mujer divorciada comete adulterio. ¿Por qué Cristo vino a elevar tanto los estándares? Porque los fariseos pensaban alcanzarlo con sus propios méritos. Ellos pensaban que yo cumplo esto y ya, me gané el favor de Dios. ¿Sabes qué? No es así. Ni siquiera puedes cumplir la ley. Ni siquiera puedes cumplir toda la ley. Piensas que sí. Ahora yo te lo voy a elevar más para que no pienses que tú puedes cumplir algo, sino que tú ocupas a alguien que sí lo cumple. Ahí estaba Jesucristo en vida. Tú necesitas a alguien que sí cumple todo, y ocupas tú creer en esa persona, decir, Él ocupó mi lugar que estaba destinado para mí, porque la paga del pecado es muerte. Él murió, yo lo creo, yo lo abrazo. Él fue sepultado, Él resucitó Cristo, y por Él solamente puedo ser salvo por la justicia de justo, el justo por los injustos. Por esa justicia entonces yo voy a llegar a obtener esa salvación, esa gracia, no por la tuya. Los fariseos todavía estaban pensando que iban a alcanzar el favor de Dios. El llamado a vivir una vida cristiana implica aspirar hacia un estándar elevado que trasciende la condición presente. Jesús ordena a sus seguidores alcanzar la perfección que caracterizan al Padre Celestial. Ahora yo les pregunto, ¿qué estándar se ocupa para entrar al cielo? La perfección. La perfección es el estándar que se ocupa para entrar al cielo.
Pero como tú y yo no podemos, ¿quién es ese perfecto? ¿Quién es ese que sí pudo? ¿Quién es ese que sí cumplió todo? Jesús. Ese es el estándar perfecto. Pero como nosotros no pudimos hacerlo, Cristo lo hizo en tu lugar y en el mío. El cristiano no promete un logro instantáneo. El cristianismo, perdón, no promete un logro instantáneo, sino un movimiento perpetuo. Y tú estás en la carrera, pero es perpetuo esto. La estrategia consiste en dejar atrás lo ya conseguido y extenderse hacia lo que está por delante, persiguiendo la meta del llamamiento supremo de Dios. Y creo que ya se están acordando que esto lo dijo Pablo. Miren Filipenses 3, 12 al 14 dice, no es que yo lo haya alcanzado, esto es perpetuo, esto vas en el camino, no es que ya llegaste, no es que ya te graduaste, no, esto va a seguir y este caminar va hacia una meta. Mira, dice Pablo, no es que yo lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello por lo cual también fui alcanzado por Cristo. Esa perfección fue por Cristo. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, dice el 13, pero una cosa hago, olvidando lo que está atrás, lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante. Prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Es continuar. A veces platicando con algunos de ustedes, y yo se los he dicho también y me he sincerado con ustedes de que yo digo, a veces tenemos personas que están llegando recientes, personas nuevas, se disipulan, tenemos algunas pláticas acerca del bautismo, se bautizan y se desaparecen muchos. Piensan que el bautismo ya llegaron. Y fue el comienzo, es el puro comienzo. Están iniciando esa carrera. El bautismo es de reciente que tú estás diciéndole a las personas, soy seguidor de Cristo. Seguidor de Cristo. Entonces, volviendo a nuestro texto, el versículo 27 ahí en sus Biblias, Mateo 5, 27, vamos a regresar a ese texto, dice, ustedes han oído que se dijo no cometerás adulterio. Jesús cita el séptimo mandamiento de la ley, pero lo lleva a su raíz interna. Y este versículo está, se lo voy a leer, yo se lo traía aquí, pero está en Éxodo 20, 14, que también ustedes ya lo han escuchado, tal vez la mayoría, acerca dice, no cometerás adulterio. Es un mandamiento, es la ley. Entonces Jesús trae esto, pero Él lo lleva a una raíz más interna, algo más profundo. ¿Para qué sirvió que Dios diera la ley a su pueblo? ¿Por qué es necesario que su pueblo tenga ley? ¿Por qué es necesario que tú y yo tengamos ley? Gracias. Mira lo que dice Romanos 7 y Pablo nos contesta esta pregunta. ¿Por qué está la ley? Entonces dice Pablo en Romanos capítulo 7, dice, ¿qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? De ningún modo. Al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley, porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley no hubiera dicho, no codiciarás. Entonces la ley está puesta para que tú y yo nos demos cuenta que pecamos, que lo que estamos haciendo es pecado. Aquellos pueblos que no tenían ley no sabían que lo que estaban haciendo era pecado. Aunque Dios nos dio la conciencia y esa parte, yo creo que si tú y yo ahorita no tuviéramos una Biblia en la mano y matamos a alguien, eso está mal. Y no porque la Biblia dice no matarás, sino que ya nos estamos viendo, caray, ¿qué está pasando aquí? Esto no está bien, me escondo. Ya lo maté. Entonces me escondo y al rato eres prófugo de la ley, al rato la ley te busca, todo está mal porque también hay conciencia. Esto también Dios lo da, eso es aparte también. Pero la ley está específicamente para que tú veas, esto es pecado, esto está mal. Y por esto mereces la muerte, porque pecaste, porque la paga del pecado es muerte. La ley. Ahorita viene la gracia, que por la cual nosotros entonces ahí ya tenemos perdón por ese pecado. La palabra griega codiciar
Implica un deseo intenso, desordenado, una inclinación pecaminosa que nace en el corazón caído. Eso es codiciar. Entonces, cuando tú ya agarraste lo codiciado, este es el acto externo. Tal vez ya alguien te vio, ya lo hiciste, ya se concibió eso, ya obtuviste lo codiciado. Pero ¿dónde inició esto? Es un deseo intenso, desordenado, una inclinación pecaminosa que nace del corazón caído. No se trata de una simple observación visual, sino de una mirada intencional con deseo pecaminoso. Dice Mateo 5:28, vamos a regresar a este otro, pero yo les digo que todo el que mire a una mujer para codiciar ya cometió adulterio con ella en su corazón. Qué alto puso esto el Señor Jesucristo. Ahora ya no es el acto físico, nomás, el problema, la raíz del problema, del pecado. Ahora ya es mirar con codicia, para que te des cuenta que no alcanzas. Quedas falto, no puedes, si no es por Cristo la salvación, si no es por Cristo que tú puedes obtener esta justicia. Cristo no redefine la ley, sino que revela su verdadera profundidad. El pecado no comienza en el acto, sino el pecado comienza en el corazón. Y es lo que está diciendo Cristo. Tú cuando ya tuviste lo codiciado, es porque inició en el corazón. ¿De dónde salen los asesinatos? ¿De dónde salen las guerras? ¿De dónde salen todas esas cosas malas? Del corazón, de las intenciones del corazón. El término corazón, que es esta palabra griega cardia, por eso también nosotros conocemos ahora como cardio, el cardiólogo, o voy a hacer cardio. Esta es la palabra, es corazón. En la antropología bíblica, representa el centro del ser, mente, voluntad y afectos. Ahora sí, como bíblicamente te representa esto como el centro del ser, tu mente, voluntad y afectos. Mira lo que dice R.C. Sproul, este teólogo contemporáneo que murió hace poco, teólogo y pastor, dice, el problema del hombre no es meramente conductual, sino radicalmente interno. Tú y yo tenemos un problema de cometer pecado y de ofender a Dios, pero no es meramente conductual, sino que es radicalmente interno. Por tanto, la ética del reino exige una transformación interior que solo puede venir por la regeneración. ¿Cómo puede venir este cambio interno? Por la regeneración. Jeremías 31:3 dice, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Entonces yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Él es el que hace esta transformación. Él es el que hace esta regeneración. Él va a poner sobre nuestros corazones, va a escribir esa ley. Entonces yo seré su Dios para ellos y ellos serán mi pueblo. Tú y yo no alcanzamos. Tú y yo no es que vayamos y decir, no, así es, ya me cansé. Fíjate, cuando pasa eso, también es muy posible que también Dios ya está haciendo la obra ahí. Antes, si tú piensas que eres tú. Pero no es que tú digas, es que no, es que yo soy yo. Aquí Dios no tiene nada que ver esto, ni el Espíritu Santo. Yo estoy haciendo este cambio. Cuando nosotros solamente estamos haciendo cambios conductuales por nuestra propia fuerza, esa no es transformación en el corazón. Eso es conductual, conducta. Hay muchas cosas que tú y yo podemos hacer de cambio de hábitos en la conducta, pero no una transformación del corazón. Podamos hacer buenos hábitos en la conducta, pero con un corazón insano, podrido, insano, un corazón pecaminoso. Jesús confronta la falsa justicia de los fariseos, mostrando que alguien puede ser externamente fiel y sin embargo culpable ante Dios. Y así estaban los fariseos. Externamente se veían bien, pero eran culpables ante Dios. Por eso Dios les habló muy duro a los fariseos, muy duro a ese grupo. Les decía hipócritas, les decía sepulcros blanqueados, raza de víboras. ¿Por qué? Porque por fuera, tantos ejemplos que dio el Señor Jesucristo que dijo, así como si por fuera un vaso se ve limpio, por dentro está contaminado.
Así como las sepulturas se ven así, por fuera, cómo se ven, hasta las arreglan aquí bonitos y especialmente en este país, cómo arreglan todo bien, bien bonito, se ven bien bonitos los jardincitos, pero por dentro, ¿cómo está todo? Podrido. Un árbol puede parecer saludable externamente, pero si su raíz está podrida, eventualmente producirá un fruto corrupto. Así es el corazón sin santidad. Tu corazón, muchas veces, si no hay santidad pura interna, una transformación interna, entonces por fuera tal vez te puedes mirar bien, que estás haciendo las cosas bien, moralmente bien, pero tarde o temprano va a salir ese fruto corrupto. Pregúntate, ¿estoy evaluando mi pureza solo por mis acciones visibles? ¿Cómo estás evaluando tu pureza? ¿Cómo estás pensando? Bueno, es que entonces sí voy para esa santidad, voy para esa pureza o puro de corazón. ¿Cómo la evalúas? ¿Solamente por tus actos que son visibles o también por tu corazón? ¿Qué alimenta mis pecados y deseos internos? Debemos practicar disciplina en lo que se ve, se escucha y se piensa. La santidad comienza en lo que no se ve, en la mente. Ahí la santidad inicia en lo que no se ve, en tu mente. Fíjate lo que dice Filipenses. Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto mediten, en esto pensad, en esto piensen. Te dice, ok, ve todo lo externo, lo justo, lo puro, lo digno, lo amable, lo honorable. Si hay virtud en algo que merece elogio, bueno, en esto inicia en el pensamiento. Tu pecado que está siendo casi concebido para que brote afuera, ya lo estás pensando. Ya lo estamos pensando. Y esto nos lleva a este punto, a este siguiente punto. La santidad requiere una mortificación radical del pecado. Y mortificación, la palabra mortificación es hacer morir eso que está dañando, que nos está estorbando. Entonces la santidad requiere esta mortificación del pecado. Y eso vamos a Mateo capítulo 5, versículo 29 y 30. Y ya habla de un pasaje que ahorita vamos a hablar cómo también se ha malinterpretado, que dice, si tu ojo derecho te hace pecar, arráncalo y tíralo, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Dice el versículo 30, y si tu mano derecha te hace pecar, córtala y tírala, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo se vaya al infierno. Aquí se nos llama a eliminar de nuestras vidas lo que nos lleva a pecar, subrayando la seriedad de un compromiso con la pureza. Jesús sugiere que tomemos decisiones radicales para proteger nuestro corazón, porque es ahí donde la verdadera santidad comienza. Entonces te está sugiriendo, dice, que tú tengas decisiones radicales. Tanto sí que te está diciendo, mira, te da un ejemplo. Ahorita te voy a decir qué es ese ejemplo. Y se llama hipérbole. Ahorita te explico esto. Te da un ejemplo tan exagerado, tan así, para que veas la seriedad del problema que te dice, si tu ojo derecho te es ocasión de pecar, córtatelo. Estos pasajes muchas veces han sido malinterpretados. Jesús utiliza este lenguaje que se llama hiperbólico, que quiere decir exageración, para enfatizar que esto es serio. Y se va allá. Quiero decirte que tú y yo muchas veces usamos este tipo de lenguaje hiperbólico, que es de exageración. Muchas veces lo usamos. ¿Cuántas veces no estamos nosotros diciendo, oh, mira, está lloviendo a cántaros? O sea, es un aguacero, ¿no? O también cuando nosotros vamos y le decimos a una persona, tengo tanta hambre que me comería un caballo. Tengo tanta hambre que me como una vaca. ¿A poco eso va a pasar? No, está exagerando. No se va a comer un caballo. Está exagerando. Muchas veces usamos este lenguaje nosotros.
Esto también se usa mucho en las parejas, en los matrimonios, que dice, te lo he dicho 1,000,000 de veces. Oh, 1,000,000. Pues las cuenta. Eso es un lenguaje exagerado, hiperbólico. O cuando vamos y agarramos la bolsa de nuestras esposas y, ¡ay! Dice, esta bolsa pesa 1 tonelada. Ah, 1 tonelada. ¿Se fijan cómo exageramos? ¿Traes piedras? Sí, ¿verdad? Traes piedras. Pesadísima, pesadísima. Pero ahí está lo que les quiero decir, mis hermanos, es que usamos el lenguaje así. Casi todos los días, casi todos los días. Y Jesús dice, ok, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, córtatelo. Es mejor que entres al reino del cielo tuerto que enterito seas lanzado al infierno. Si tu brazo te es ocasión de caer, córtatela. Es mejor que entres manco al cielo y que seas echado al infierno enterito. Sigamos nosotros. La expresión te hace pecar proviene del griego escandalizó. De ahí viene la palabra de nosotros, escándalo. Esto es un escándalo. Que significa hacer tropezar o causar caída espiritual. Cristo no está promoviendo mutilación literal. No, no es literal, no te está diciendo, no, al rato vamos a andar aquí tuertos todos. Sí. O mancos, ¿verdad? No, pues no te está diciendo, está usando este lenguaje, dice, sino una acción radical. Sí te está diciendo, esto es serio, esto surge, esto es una acción radical contra cualquier fuerte tentación. Es lo que te está diciendo, esto es muy serio. La santidad exige decisiones drásticas. Eliminar aquello que alimenta el pecado. Queremos buscar la santidad, queremos caminar hacia allá, decisiones drásticas en tu vida y en la mía. Toma decisiones drásticas. Elimina aquello que te alimenta el pecado, que te está alimentando tu pecado. En contraste entre perder un miembro y ser arrojado al infierno, subraya la eternidad del juicio. Porque te está diciendo Jesús, es mejor que entres de alguna manera, que te hace falta un miembro y no entero echado al infierno. Te está diciendo, pon atención, te estoy hablando de la eternidad del juicio. ¿De dónde vas a pasar una eternidad si no eres salvo, si no eres perdonado? Es una referencia al juicio final. Un predicador y teólogo actual lo dice de esta manera. ¿Conocen a John Piper? Es actual, él vive, es un predicador y teólogo aquí en Estados Unidos. Dice, Jesús está mostrando que el pecado sexual no es trivial. Tiene consecuencias eternas si no es confrontado con arrepentimiento genuino. Esto no es así, no lo normalices, no lo trivialices. Esto es bien importante, esto es muy serio. Por eso la Biblia te dice, huye. Toma decisiones, huye de ese pecado sexual mientras puedas. ¿Sabes quién dice esto? El apóstol Pablo a los Corintios, que dice 1 Corintios 6:18, dice, huyan de la fornicación. Todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero la fornicación peca, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. Huye. ¿Quién es el que tiene que huir? Tú o yo. Huye. O sea, te está poniendo, acciona, hazlo. No nomás te quedes ahí sentado de que esto no va a suceder, esto no va a suceder. No leo, no voy, no me congrego, no hago nada. No va a sucederme, no va a sucederme. Y caes en pecado. Caes en el adulterio, caes en la fornicación. La mortificación o cuando hacemos nosotros hacer morir lo que nos está estorbando es una evidencia de la obra del Espíritu Santo en el creyente. El que ya está empezando a hacer morir lo que le estorba es una evidencia de que el Espíritu Santo lo ha regenerado. Y empezamos a ver eso que las personas están haciendo. Yo quiero eliminar esto que me está estorbando o que me está haciendo pecar. Y está haciendo decisiones y acciones y está haciendo ajustes. Estamos hablando de ajustes. Está haciendo ajustes en su vida. Esa es una evidencia de que el Espíritu Santo te ha regenerado.
Mira lo que dice Romanos, capítulo 8, versículo 13. Porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir. Pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Ahora ya entiendo más al apóstol Pablo. O sea, si nosotros vamos a eso que enseñó Jesús, lo que hizo el apóstol Pablo es simplemente darnos una explicación. Por eso a él lo tenemos como un teólogo, alguien que nos da y nos facilita las doctrinas, como que nos las pone en orden el apóstol Pablo. Estas son las doctrinas, en esto creemos, es lo que está haciendo el apóstol Pablo. ¿Pero dónde agarra la enseñanza? De Jesús. Son las enseñanzas de Jesús. Un cirujano, por ejemplo, ya hablando ya de nosotros hoy día, no sé si alguno de ustedes ha pasado por alguna cirugía en su vida, pero un cirujano corta lo que está enfermo para salvar la vida entera del paciente. De igual manera, el creyente debe remover lo que se está destruyendo, esa parte, para salvar su vida, para salvación. No que tú puedas salvarte a ti, para que no hay que malentender esto, sino que vamos a tomar acción de lo que puede estar alimentando mi pecado. Cortar eso. Así como el cirujano corta lo que está mal en el cuerpo del paciente para que la vida se salve del paciente, así tú también y yo. Por eso Jesucristo lo puso como el ojo y como el brazo. Bien puede haber dicho el pie, bien puede haber dicho dedos, bien puede haber dicho otra cosa, miembros del cuerpo. ¿Qué áreas en mi vida o en tu vida te están haciendo pecar? ¿Qué es lo que te está haciendo pecar o desobedecer? ¿Estás dispuesto a tomar medidas radicales contra el pecado? ¿Estás dispuesto a tomar medidas radicales contra el pecado? ¿Has trivializado? O sea, has puesto esto como de no mucha importancia, la gravedad del pecado sexual. ¿Piensas que esto no es tan importante? El pecado sexual. Haz esto. Elimina acceso a contenido impuro en tus celulares, en lo que tú estás allí. Acuérdate que esto inicia con el corazón, inicia con la mente. E incluso la pureza está en esa parte donde tú estás solo. Y se va a reflejar cuando tú estás en público. Pero cuando estás solo, entonces elimina acceso a contenido impuro. Establecer rendición de cuentas. Qué importante es rendir cuentas. Imagínate que tengamos entre nosotros y sigamos esa rendición de cuentas. Ahí nos vamos a ver para rendir cuentas. Y que te estén preguntando, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu esposa? ¿Cómo están tus hijos? ¿Cómo está tu vida devocional? ¿Has podido leer la Biblia? ¿Le has hablado a alguien de Cristo? ¿Qué contestas? Ni modo que estés contestando puras mentiras. La rendición de cuentas. Sigue con la rendición de cuentas. Sigamos. También cultiva disciplinas espirituales. ¿Cuáles son esas disciplinas espirituales que nos dio Jesús para crecer? La oración, la lectura de la palabra, congregarnos, discipularnos, evangelizar, el ayuno. Todas esas disciplinas espirituales vamos a practicarlas en tu vida. No necesites que alguien te esté diciendo que las hagas. Inicia, por eso huye. Inicia tú a hacerlas. Por último, quiero acabar con esto. Y vamos al acto matrimonial. La santidad honra el pacto matrimonial. No sé si de aquí, creo que aquí la mayoría estamos casados. Entonces, la santidad honra ese pacto matrimonial. Y está en los versículos 31 y 32. Y con esto nosotros vamos a terminar. Quiero leértelos. Dice el versículo 31, también se dijo, cualquiera que repudie a su mujer, que le dé carta de divorcio. Pero yo les digo que todo el que se divorcia de su mujer, a no ser por causa de infidelidad, le hace cometer adulterio. Y cualquiera que se casa con una mujer divorciada, comete adulterio. Aquí nosotros vamos a explorar cómo esto revela la intención de Dios para las relaciones comprometidas y cómo trascender el legalismo, lo que es el legalismo, a un compromiso más profundo con el amor y la fidelidad, reflejando así su amor por nosotros. ¿Cómo Dios hace esto? Esto es un pacto. Esto va más allá de algo legal. Va más allá de
una institución, algo instituido, aunque todo eso lo hablamos acerca de que Dios así lo hizo en su diseño original, si hablamos del matrimonio, si es un pacto, si es algo legal, si, a menos aquí también en la sociedad, es algo también instituido por Dios. Todo eso lo estamos viendo ahí, pero va más profundo, va a la fidelidad. Vas a ser fiel a Dios, vas a buscar la santidad porque inicia con el corazón. Eso va a honrar tu matrimonio. Jesús confronta una interpretación distorsionada del divorcio. Miren en lo que se basaban ellos en el Antiguo Testamento. Ellos se basaban en Deuteronomio, dice 24:5, algo que Moisés les dio. Cuando alguien toma a una mujer y se casa con ella, si sucede que no le es agradable porque ha encontrado algo reprochable en ella y le escribe certificado de divorcio, lo pone en su mano y la despide de su casa. Moisés dándole, ok, carta de divorcio. Fue Moisés, no fue Dios. Moisés lo hizo. Y Jesús más adelante lo dice que lo hizo por la dureza de su corazón. Los líderes judíos permitían el divorcio por razones triviales. Por cualquier cosa querían divorciarse. Así estaban en ese tiempo. Muchos probablemente están todavía así. Trajeron a memoria este texto, pero intencionalmente dejaron otro también del Antiguo Testamento. Esto es el Antiguo Testamento y traen esto a Jesús, pero dejan otro intencionalmente y dejan el de Malaquías y no lo traen a la memoria, no se lo traen a Jesús. Y dice Malaquías 2:16, porque yo detesto porque yo detesto el divorcio, dice el Señor, Dios de Israel, al que cubre de iniquidad su vestidura, dice el Señor de los ejércitos. Presten atención pues a su espíritu, dice, y no sean desleales. Aquí se está hablando Dios, allá era Moisés. Pero esto no lo traen los fariseos. Traen lo otro, donde sí había, por decirlo así, permiso. Como que traían algo que les da permiso. ¿Por qué Moisés nos permitió y dio carta de divorcio? Ahorita vamos al pasaje, a esa historia. Cristo reafirma el diseño original de Dios. El matrimonio es un pacto sagrado. Abran sus Biblias ahí, no pierdan lo que están ahí teniendo, ese mismo Mateo, pero vayan a Mateo 19, porque son varios versículos, no los traigo aquí, y es la historia donde le traen a Jesús acerca de esto del divorcio. Mateo 19, capítulo 3 al 9. Mateo 19, del 3 en adelante, ahí en sus Biblias, porque no lo traigo aquí. Mateo 19, del 3 al 9 dice, y se acercaron a él algunos fariseos para ponerlo a prueba diciendo, ¿le está permitido a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Fíjense. Jesús le respondió, ¿no han leído que aquel que los crió desde el principio los hizo varón y hembra? Y dijo, por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Ellos le dijeron, entonces, ¿por qué mandó Moisés darle carta de divorcio y repudiarla? Él contestó, por la dureza de su corazón. Moisés les permitió a ustedes divorciarse de sus mujeres, pero no ha sido así desde el principio. Y el 9 dice, pero yo les digo que cualquiera que se divorcie de su mujer, salvo por infidelidad, y se casa con otra, comete adulterio. Ahí estamos viendo la historia más. Sí. Los casos matrimoniales eran numerosos y a veces paradójicos, hechos así no por la ley de Dios, sino por las lujurias y necedades de los hombres, y la gente suele resolver lo que quiere hacer antes de pedir consejo. La gente ya quiere, como quien dice, ya decidí esto antes de pedir consejo. La gente que quiere darle rienda suelta o satisfacción a sus propios deseos y lujurias, no quiere consejo, lo va a querer hacer. Se va a querer aislar. Se va a querer decir, es que no me digan nada, yo no quiero nada. Incluso hasta vamos a poderlo dejar de verlo, de congregarse. Tenemos esta parte de medias de nuestro salón solo. ¿Dónde están los de a medias? Entonces, y
y vamos a estar viendo la gente quiere pecar a gusto. El énfasis en que el divorcio, el énfasis se está haciendo en que el divorcio injustificado conduce al adulterio. Por eso Jesús al menos pone algo y dice, al menos que sea por infidelidad. Esto muestra que la ética sexual no solo es individual, sino que se valida dentro de un pacto y en comunidad. En la antigüedad, un pacto era como un contrato sellado con sangre. No se rompe sin consecuencias graves. Si yo me caso y estoy en matrimonio y es un pacto, hicimos un pacto y es algo, incluso si es legal, incluso es un pacto también en comunidad. Entonces, si hay una ruptura, las consecuencias van a ser graves. El matrimonio refleja el evangelio. Tú estás casado porque tú, allí donde estás tú, en el matrimonio, estás reflejando el evangelio. Y nomás quiero traerte esto de Efesios. Efesios 5:25. Dice, maridos, amen a sus mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella. Aquí a los maridos. Pero fíjate cómo vamos a reflejar el evangelio, porque te está trayendo a Cristo a colación, te está trayendo en el tema. ¿Cómo vas a amar a tu mujer? Así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Vamos con las esposas. Mujeres, estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer. ¿Cómo? Así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo el mismo Salvador del cuerpo. Trae a Cristo a colación. ¿Por qué es tan importante el matrimonio y tan sagrado? Y porque reflejas el evangelio. Observen la relación de Cristo con la iglesia. Si nosotros solamente vamos a hablar de Cristo con la iglesia y vamos a observar esa parte, eso es el corazón del evangelio. ¿Qué hizo Cristo por la iglesia? Se dio a sí mismo por ella, se entregó, murió, los perdonó, los salvó, los regeneró, se los llevó. Eso ejemplifica tu matrimonio y mi matrimonio. Por tanto, la ruptura del pacto matrimonial tiene implicaciones espirituales muy profundas, porque tú y yo estamos reflejando el evangelio. Ahora, ¿estoy valorando el matrimonio como un pacto o solo como un contrato? ¿Cómo estás valorando tu matrimonio? ¿Como un pacto o nomás un contrato? ¿Cómo puedes tú fortalecer la fidelidad en tu matrimonio? Y la última pregunta, ¿estás reflejando el evangelio en tus relaciones? ¿Te están viendo a ti y a tu esposa? ¿Y cómo hablas de tu esposa? ¿Cómo hablas de tu esposo? ¿Y cómo se llevan ustedes? ¿Cómo están viviendo ustedes? ¿Ustedes están reflejando el matrimonio? ¿Están reflejando el evangelio, perdón? ¿Están reflejando a Cristo? Debemos de fortalecer el compromiso matrimonial buscando consejería bíblica, cultivar amor sacrificial. Busca. ¿Te interesa esto? Busca. Hazlo, pregunta, busca consejo. No estés como al principio yo dije, la mayoría de nosotros queremos solucionar las cosas a nuestra manera antes de pedir consejo. Por último, quiero decirte que en Mateo Jesús revela que la verdadera santidad trasciende la conducta externa y alcanza las profundidades del corazón. En el contexto nosotros vemos aquí que él confrontó una religión superficial. Jesús confronta una religión superficial que reducía la ley a solamente reglas externas. Cristo muestra que Dios demanda pureza total y esa pureza en ti incluye los pensamientos, los deseos y tus acciones. Lo externo y lo interno. Y mira lo que dice este predicador que también vive, Miguel Núñez, que es pastor en la Iglesia Bíblica Internacional en República Dominicana, dice, la pureza sexual es un testimonio contracultural del Evangelio. ¿Qué quiere decir esto? Va contra la cultura. Tu pureza sexual tuya y mía y mi matrimonio va contra la cultura, te están diciendo cómo es.
No nos vamos a acomodar a la cultura. Esto es contracultural. La iglesia debe proclamar no solo la prohibición del pecado, sino el poder de Cristo para limpiar el corazón y restaurar vidas. Y en Cristo tenemos nosotros esperanza y el perdón. Y si hemos fallado, y seguramente hemos fallado bastante nosotros dentro del matrimonio y fuera del matrimonio, entonces tenemos esperanza y pedir perdón. Ya estamos en otra manera, ya no estamos allí, en esa parte original, ya se adelantó las cosas, ya estamos en otra situación, entonces vamos a pedir perdón y arrepentirnos. Y vamos otra vez. Inclina tu rostro, por favor, vamos a orar. Padre, gracias, mi Dios, por el tiempo que tú nos permites escuchar. Y ahora perdónanos, mi Dios, porque seguramente ya que el Señor Jesucristo vino y levantó tanto los estándares para que nosotros pudiéramos vivir en esa pureza que demanda, Señor, nuestros pensamientos, nuestras intenciones y nuestras acciones. Señor, hemos fallado muchísimo. Nos hemos encontrado tan faltos que te pedimos perdón. Perdónanos, mi Dios, porque Señor, ahora podemos ver, Señor, que nuestras fallas comenzaron en el corazón y que muchas veces tal vez se hicieron o se concibieron en acción externa. Perdona a algunos de los que están aquí, Señor, y posiblemente hicimos esto, Señor, en algún transcurso del matrimonio, los que están en el matrimonio, los que no están en el matrimonio, los que están solteros, los que están solteras. Padre, ten misericordia de ellos y que tú nos perdones y que nos lleves hacia ti, Señor, pero creyendo en que en ti hay esperanza y encontramos la gracia y lo que nos perdona a nosotros por todo lo que hicimos mal. Y ayúdanos a seguir adelante. Padre, gracias. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén.